Hoy vamos a hablar de la accesibilidad cognitiva, que en realidad es parte de un paradigma un poco más amplio, que es la accesibilidad universal, sobre la que se trabaja desde diferentes lugares. Hoy nos visita Natalia Livieres de la Fundación La Colmena, que trabajan justamente con esta perspectiva, tratando de abordar diferentes temáticas vinculadas también a la discapacidad. Natalia, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias, muy bien. Saludos a todos. Bueno, contanos por favor, ¿qué es la accesibilidad cognitiva? Bueno, la verdad es que así como bien lo presentaste, es parte de la accesibilidad, que es un concepto bastante amplio, pero que viene bien siempre un poco explicar, porque si bien es una palabra que se oye mucho hoy en día, por suerte, pero ¿por qué se habla tanto de accesibilidad? Porque la accesibilidad, primero, que es una cualidad, una característica de un espacio, de un equipo, una herramienta, un documento que permita que se lo use, simplemente. Y muchas cosas son diseñadas con un fin y no necesariamente pueden llegar a ser usadas como se lo pretende. Y la accesibilidad cognitiva es por ahí la dimensión menos conocida de la accesibilidad, porque se trata de nada menos que el acceso al entendimiento de la información. Claro. Por ahí, cuando uno está acostumbrado a manejar información de todo tipo, no se da cuenta de cuán importante es para la toma de decisiones. Entonces, si uno no entiende el entorno, no puede orientarse, recibe un documento y no lo entiende, puede decodificar, puede leer en voz alta perfectamente, pero no entiende el contenido, no tiene las herramientas para ejercer sus derechos y para tomar cualquier decisión autónomamente. Entonces, es muy importante porque justamente es tan invisible el tema y por ahí no se piensa tanto cuando hay que ponerse en la piel de una persona que por distintos motivos puede no entender, por ejemplo, un documento. Puede ser por poco manejo del idioma, por no tener mucho hábito lector y carecer de algún vocabulario, alguna discapacidad intelectual, algún tratamiento, algún medicamento. Todo lo que tiene que ver con la memoria también influye. Entonces, hay muchísima información que no es entendida. Ahora, esto, por lo que nos estás contando, estamos pensando en que el concepto de inclusión, como esta idea de que hay algo que se usa para la mayoría de las personas y que se adapta para, o se pone algún dispositivo en especial para que las personas con discapacidad puedan acceder, cambia hacia una idea de accesibilidad para todos y para todas. ¿Esa es la idea de accesibilidad universal? Claro, en realidad cuando hablamos de inclusión es un modo que se encuentra para lograr que se puedan equiparar las oportunidades de todo tipo. Y la accesibilidad es lo que se piensa cuando se habla de diseño universal, se lo piensa desde el principio, para que todos puedan usarlo. No hay que pensar qué puede necesitar esa persona en particular, sino que algo está diseñado como para que cualquiera sea la situación, sea fácil de usar. Es necesario para un porcentaje de la población, indispensable, y es mucho más cómodo para todo el mundo. En turismo se lo conoce mucho más porque, bueno... Ahí hay una cuestión que tiene que ver con que la inclusión, si bien es una palabra que se usa propositivamente, nos está mencionando igual una discriminación, ¿no? Claro. Y la universalización lo que hace es poner al alcance de cualquiera toda esta información que no tiene que ver con ninguna dificultad per se, digamos. Como por ejemplo esto que mencionás que tiene que ver con el turismo, es decir, poder orientarse cuando uno está llegando a un lugar, cuando no conoce el idioma, no tiene otra carencia, pero sí la del idioma, por ejemplo. Sí, ¿Es así? Sí, que es justamente el objeto del turismo, ¿no? Conocer otros lugares. Y se habla de inclusión, como bien dijeron, porque hay una exclusión. Se diseñaron los sistemas en los cuales vivimos, nuestra organización,
está dejando afuera mucha gente que siempre se dejó afuera y cada vez más por distintos motivos. Entonces es necesaria la inclusión para como retroceder, pero cuando algo no fue diseñado desde el inicio con este concepto, entonces hay que tomar lo que se llaman medidas de accesibilidad y apoyos. Ahí sí son cuestiones más puntuales que son para resolver en realidad la falta de accesibilidad. Por eso nosotros cuando nos pregunta la Fundación a qué se dedica la discapacidad, pero desde el punto de vista de la accesibilidad, porque hay toda una rehabilitación que necesita hacer la comunidad. Hay un concepto de rehabilitación basada en la comunidad porque es inaccesible, hay muchas barreras. Entonces, la discapacidad es de la comunidad en algún punto de no poder dar respuesta a la totalidad de las personas que habitan en ella, ¿no? Es la interacción. Claro. ¿Y cómo estamos, ¿no? Porque acá te está planteado el problema, en qué estadio estamos, cómo responde la comunidad, con quiénes trabajan, con quiénes interactúan, dónde se hablan estos temas. Bueno, la verdad es que estamos en muy buen camino, creo yo. Por eso nos entusiasma el hecho de que me hayan invitado para hablar de este tema, es la muestra, ¿no? La verdad me sorprendió muy gratamente porque se están abriendo espacios, porque lo importante es reflexionar, no es algo que necesite una hiperespecialización, no es algo que necesite equipamiento muy caro, es algo que implica una reflexión y entonces cuanto más abiertos estemos a hacernos preguntas, más accesibles vamos a hacer en nuestro comportamiento y en todo lo que hagamos. Así que desde ese punto de vista estamos encaminados. Hay muchos obstáculos y en la accesibilidad cognitiva directamente es casi nula, pero lo importante es que hay predisposición, se han presentado proyectos de ley en distintos ámbitos, propuestas de tomar medidas. Lo ideal sería que sea algo más integral y que esté pensado siempre. A ver, retomando un poco esto que decís y lo que hablábamos antes, si pensáramos la accesibilidad física, pensamos en una rampa, por ejemplo. Cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, ¿qué herramientas tiene? Bueno, muchas veces se lo puede en un primer momento asociar con la accesibilidad respecto de la percepción, ¿no? Lo auditivo, lo visual, pero es en la etapa después. Cuando se habla de acceso a la información, es señalética que sea más fácil de entender para alguien que no conoce el lugar, para alguien que no conoce el idioma, para alguien con discapacidad intelectual, para alguien abrumado porque está nervioso, cansado, etc. Señalética y los documentos, hay dos herramientas principales que son el uso de pictogramas e ilustraciones que permiten entender más y una herramienta que particularmente me convoca, que es la lectura fácil, que es un método de adaptación de textos con determinadas pautas para que sea realmente entendible para personas con discapacidad intelectual inclusive. Bueno, justamente eso que es lo que te convoca, como decías, que tiene ciertos acuerdos, ¿no? ¿Cómo se hace una lectura más fácil? ¿Qué herramientas puede haber? ¿Cómo se adapta sin tocar, digamos, la esencia de lo que estamos leyendo? Bueno, hay un concepto que engloba mucho más, que es el lenguaje claro. El lenguaje claro en general, donde se piensa un poco más en el destinatario de la comunicación y entonces se trata de ser lo más claro posible. Es muy libre, es de libre interpretación. Y el método de lectura fácil nació hace unos 50 años en Europa, en Suecia, como muchas cosas, desde el Ministerio de Educación, desde la educación, y es una herramienta que pauta formas de, es como una traducción en realidad, de traducir, si bien muchos dicen que no es una traducción porque es en el mismo idioma, pero bueno, es nuevo esto de traducir al mismo idioma. Claro. Entonces, se tienen las mismas encrucijadas
que cuando se hace una traducción a otro idioma, Claro. cómo interpretar sin... Exacto, sin modificar la esencia del escritor. Ahora, eso demanda demanda un editor, demanda un traductor, demanda capacidades, y después ese producido demanda un formato. Sí. Hoy hay posibilidades digitales, pero también supongo yo que están los formatos tradicionales, y ahí aparece el dinero, ¿no? ¿Y cómo se costea todo esto? ¿Cómo en todo caso la comunidad puede también hacer algún aporte si desea, si puede? Lo que es más interesante todavía con el proceso de adaptación a lectura fácil es que lleva la adaptación del texto, la ilustración, la maquetación, y lleva una validación, que es la validación de usuario, que en los negocios y en el comercio se lo tiene muy presente. Y entonces hay personas entrenadas que tienen problemas de comprensión lectora, que tienen dificultades, pueden tenerlas durante un tiempo y después dejan de ser validadores, pero es una buena salida laboral para personas con dificultad de comprensión lectora. Muchas veces es la salida laboral para personas con discapacidad intelectual. Entonces sí es una traducción, una recreación que tiene sus costos. ¿Y cómo se lo costea? Y con el interés, porque cuando uno comunica algo, si puede darle un valor al alcance que va a tener eso que comunica, va a ser ese valor que le va a poder aportar para costear esa adaptación y otras. Claro. Y hay cosas que se redactan desde el primer momento en lectura fácil. Con la literatura se hace mucho. Hay libros que son redactados directamente en lectura fácil, y realmente depende del interés, depende del conocimiento. Sería buenísimo que quienes elaboramos mensajes pudiéramos empezar a pensar que eso es un valor agregado, ¿no? Empezar a proponer nosotros desde el momento de hacer ese mensaje, como lo hacemos adaptado a lectura Cuando fácil. uno piensa en elaborar unas recomendaciones, unas indicaciones, unas instrucciones que son para que algo se use bien o para evitar problemas, Sí. si uno piensa que más de la mitad de la población tiene dificultad de comprensión lectora, entonces se tiene que dar cuenta de que es necesario mejorar el alcance. Natalia, muchísimas gracias por haber venido. Unas gracias a ustedes, muchas gracias. Estuvimos hablando con Natalia Alibieres acerca de la accesibilidad cognitiva, la lectura fácil, la manera en la que empezamos a pensar un poco en cómo somos parte todos de esta misma comunidad.